Compañeros, ¿cómo están? En este video lo que vamos a hacer es seguir avanzando, ¿no?, con el tema de lo que es transferencia de calor mediante conducción. En este caso, en esta gráfica tengo ya una representación de un horno semiesférico. Este horno consta de tres paredes, la pared C, B y A. Tengo sus respectivos, ¿no es cierto?, espesores de pared. Ya también tengo lo que es la entrada de calor, lo que es el flujo calorífico, temperatura interna y temperatura externa. Y lo más importante, ya, un radio interior, ¿no es cierto? Estamos viendo entonces un horno semiesférico, como les decía, ¿no?, de tres paredes. Estas tres paredes pueden ser de distintos materiales. Por lo tanto, para calcular, ¿no es cierto?, lo que es el flujo calorífico, nosotros tenemos de ecuación principal a que el flujo calorífico es igual al coeficiente medio de conducción por el área por el gradiente de temperatura. Pero el gradiente de temperatura simplemente es variación de temperatura sobre variación de longitud, o en este caso, variación de pared, ¿no es cierto? Pero esta fórmula, habíamos dicho que simplemente nos va a ayudar a calcular en una sola pared, ¿no es cierto? En una pared simple. Ahora, tenemos tres paredes, ¿no es cierto? Y para paredes en serie, lo habíamos llamado así, usamos esta fórmula. Variación de temperatura sobre sumatoria de I igual a 1 hasta N, ¿no es cierto? N paredes. Pero nosotros tenemos tres paredes, por tanto, si reemplazamos seguramente va a ser 3. ¿Sobre qué? Variación de espesor de pared, coeficiente medio de conducción por el área. ¿Ya? Esta ecuación nos va a ayudar a calcular paredes en serie, ¿no es cierto?, cuando se trata de 2, 3 o más paredes. En un anterior ejercicio, ¿no es cierto?, si más no me equivoco, también hemos trabajado con tres paredes, pero el área se mantenía en forma constante, ¿ya? En este caso, de una semiesfera, ¿ya?, por ejemplo, el área de lo que va a ser la pared 3 no va a ser pues lo mismo que en C, ¿no es cierto? Seguramente el área de la pared A va a ser mayor al área de la pared C, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este caso, en este tipo de ejercicios, los áreas no van a ser constantes, van a ser diferentes, ¿listo? Entonces, si nosotros desglosamos esta ecuación, para nuestro caso, ¿a qué va a ser igual? Tenemos variación de temperatura, ¿no es cierto? Esta variación de temperatura simplemente temperatura interna menos temperatura externa, ¿ya? Entonces tenemos esta sumatoria que nos dice variación de pared. Empecemos por la pared C, ¿ya? Pared C, ¿sobre qué? Coeficiente medio en C, por el área, ¿no es cierto? Área. Ahora, ¿qué área voy a usar, ya, para calcular esta pared? Voy a usar el área media. Área media en C, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué voy a usar el área media? Sería lo más aconsejable usar, ¿no es cierto? Pero también puedo usar un área que está por esta parte, pero haciendo los cálculos me voy a complicar. Lo que me conviene es encontrar el área media y usar, ¿no es cierto?, en esta ecuación. De la misma forma, en lo que es la pared B, voy a usar su área media en B y en A también. Área media en A. ¿Listo? Entonces, tengo área media en C más variación de espesor de pared en B, coeficiente medio en B por el área media de B más, ¿no es cierto?, variación de espesor en A, coeficiente medio en A y área media en A. ¿Listo? Entonces, esta ecuación ya lo hemos desglosado para poder calcular este tipo de ejercicios, ¿ya? Como les digo,
variación de temperatura, ¿no es cierto? Simplemente va a ser temperatura interna menos temperatura externa. Espesores de pared, ¿no es cierto? Seguramente me van a dar de dato. Lo mismo que los coeficientes medios de conducción. Y lo que tengo que calcular es el área media de las tres paredes, ¿no es cierto? En C, en B y en A. Ahora, para calcular lo que es el área media en una esfera, ya hay una fórmula donde nos dice que el área media, esto en esfera, ya simplemente esta fórmula es para calcular áreas medias en esferas. Va a ser el área, raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de área externa por el área interna. Esta ecuación simplemente es para calcular el área media de una esfera. ¿Listo? Entonces, si yo quiero calcular el área media de lo que es A, ¿no es cierto?, voy a poner en esta parte para A, ¿ya? ¿Qué voy a necesitar? Necesito calcular el área media en A, ¿no es cierto? Voy a necesitar su área externa y su área interna, ¿ya? Ahora, ¿cómo voy a calcular el área externa? Partimos de la siguiente formulita, ya esta formulita que es conocida, ya esto lo vamos a separar para no confundirnos de esta otra ecuación. El área de una esfera, ya, no de una semiesfera, sino de una esfera completa. ¿A qué es igual el área de la esfera? Es igual a 4 por pi por radio al cuadrado. Pero como les digo, esta fórmula, ¿no es cierto?, o esta ecuación es para una esfera completa. Nosotros estamos trabajando con una semiesfera. ¿Qué hacemos? Simplemente la dividimos entre 2. Si yo la divido entre 2 esta ecuación, ¿no es cierto?, ¿qué me va a quedar? Y ya no va a ser el área de una esfera, ¿no es cierto? Va a ser área media de una esfera. ¿Qué va a ser igual el área media de una esfera? 2 por pi por radio al cuadrado. Ya, esto va a ser área, ¿no es cierto?, de una esfera. Lo voy a poner medios, ¿ya? ¿Qué significa lo mismo, no? Una media esfera. Voy a partir de esta ecuación para calcular lo que es el área externa. Entonces, ¿qué digo? El área externa, ¿no es cierto?, en la pared A va a ser igual 2, una constante, pi también constante, ¿no es cierto? Ahora radio al cuadrado, ¿ya? Vámonos a la gráfica. Este es nuestro punto inicial, ¿no es cierto? Nuestro punto inicial, necesito llegar hasta aquí, ¿ya? Para calcular lo que es el área externa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Simplemente hago la suma de lo que es radio interno más los espesores de pared de C, de B y de A. Con eso ya voy a tener lo que es el radio externo y voy a poder calcular el área externa. Entonces, sumo, ¿no es cierto?, variación de pared en C más variación de pared en B más variación de pared en A, y me dice que todo esto es el radio, ¿no es cierto? Para no confundirnos, está elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, si yo reemplazo valores, ¿no es cierto?, voy a tener lo que es el área externa. Ahora, el área interna. Área interna. ¿A qué va a ser igual? Parto de esta ecuación, 2 constante, pi constante, me dice, tienes que utilizar radio, pero el área interna para calcular, ¿no es cierto?, el área interna necesito un radio interno, seguramente tengo que llegar hasta esta parte, ya no hasta aquí, ¿no es cierto? Por tanto, ¿qué sumo? Lo que es el radio interno más variación de pared de C y más variación de pared en B, y ya no uso lo que es la variación de pared en A, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a tener un radio interno y voy a poder calcular el área interna. ¿Listo? Entonces, sumo lo que es radio interno más variación de pared en C más variación de pared en B y lo elevo al cuadrado. ¿No es cierto? De esta forma, ya tengo lo que es el área externa, el área interna. Voy a poder
reemplazar en mi ecuación para encontrar lo que es el área media, ¿no es cierto? Recordemos que esta es mi ecuación para calcular el área media, ¿ya? Ya tenemos calculado lo que es área externa, área interna para A. Vamos a la pared de B, ¿no es cierto? Para B, ¿ya? Necesito un radio externo, ¿no es cierto? Para calcular lo que es el área externa. ¿Desde dónde tomaría, o desde dónde sería el radio externo? Desde el punto cero, ¿ya? Hasta el final, ¿no es cierto? Pero este final, ¿ya? Este radio externo, por así llamarlo, de B, es el radio interno de la pared A, ¿no es cierto? Por lo tanto, el área externa, ¿a qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual a el área interna de A, ¿no es cierto? Ahora sí, pared interna. Necesito desde el origen, desde el punto cero hasta esta parte, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Simplemente sumo raíz, bueno, en este caso radio interno más variación de pared en C. Simplemente es. Por lo tanto, sigo partiendo de esta ecuación 2 por pi, ya, por radio interno más variación de pared en C y lo elevo al cuadrado. ¿Listo? Ya tengo entonces área externa de B, ya que va a ser igual al área interna de A, ojo, a no confundirse, y el área interna es esta ecuación, ¿no es cierto? Si yo reemplazo los valores, ya voy a tener el área media, pero de B, ¿listo? Ahora sí, vayamos a calcular la última pared para C, ¿no es cierto? Listo. Ahora sí, área externa de C. ¿A qué va a ser igual? Necesito un radio que llegue hasta esta parte, ¿no es cierto? La sumatoria de radio interno más variación de pared en C. Pero ese radio es esto. Por lo tanto, el área externa de C va a ser igual al al área interna en B. De la misma forma, va a ser igual en sí. Para no confundirnos, va a ser igual a toda esta ecuación, ¿no es cierto? Área externa de C va a ser igual a área interna de B. Un poco complicado, ¿no es cierto? Pero si nosotros aplicamos a detalle todo lo que es la gráfica y con las ecuaciones, no nos vamos a perder. ¿Qué me falta? Calcular lo que es el área interna. El área interna, ¿no es cierto? Simplemente va a ser usando lo que es el radio interno. Por lo tanto, la constante 2pi por radio interno elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ya tengo área externa, área interna, lo puedo reemplazar para encontrar el área media de lo que es C, ¿ya? Miren, a diferencia, ¿no?, del ejemplo que hemos hecho anteriormente, donde el área se mantenía en forma constante, en este caso, ¿no, verdad? Tenemos que calcular área media en C, ¿ya? Usando área media, esta formulita, para B, de la misma forma, también para A. Por lo tanto, es un poquito más complicado calcular lo que son las áreas, ¿ya? Pero simplemente es reemplazar, ¿no? Ya tenemos aquí lo que son las ecuaciones que nos van a servir para calcular cualquier otro ejercicio de este tipo. Ojo, ¿no? Con este área media. Les decía, ¿no?, a un principio, que este área media, ya esta formulita o esta ecuación, simplemente es para el cálculo de áreas medias de una esfera, ¿listo? Para calcular lo que son áreas medias de un cilindro, la ecuación ya es de diferente forma, ¿listo? Esto hay que tomar un poco, muy en cuenta, ¿no es cierto? Ahora, si en un anterior ejercicio, bueno, en el anterior ejercicio también hemos calculado una temperatura intermedia, ¿no es cierto? Había una temperatura prima, una temperatura 2', ¿no es cierto? ¿Y qué ecuación habíamos usado? Esta ecuación, ¿no es cierto? Esta ecuación
donde si yo quería calcular, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta parte, en este punto, la temperatura prima, ¿ya? ¿Qué usaba? La pared en A, ¿no es cierto? Esta pared en A. ¿Y aquí qué área usaría? Usaría el área media de A, este área que estoy calculando, ¿no es cierto? En eso simplemente se diferencia, ¿ya? Este ejercicio del anterior, donde las áreas, ¿no es cierto? Ya no son constantes, sino son variables, ¿ya? Vamos a resolver un ejercicio completo de este tipo, pero como les digo, esta parte del cálculo de los áreas es un poquito complicada, ¿no? Pero a la medida que vayamos resolviendo los ejercicios, seguramente se nos va a hacer sencillo.